El periodismo ambiental aborda un amplio abanico de temáticas, comparaciones desde la parte local, derivadas de circunstancias de cada país. Desde estas temáticas se abordan líneas que son claves para el futuro inmediato, tanto lo que es el crecimiento poblacional, la escasez de recursos, el agua, las energías limpias, las nuevas tecnologías, la gestión de residuos, son ejemplo de ellos. Y entender también más allá de los grandes retos ambientales de la sociedad y el público, que la sociedad y el público quieren estar informados, eh, acerca también de lo que son las soluciones, oportunidades de cambio y los pasos también para el entendimiento. También partir que el periodismo ambiental en su naturaleza tiene una dimensión fundamental, la de sensibilización y la concientización y la formación. Para ello, digamos, eh, es importante, digamos, ese rol también en nuestra manera en la formación del público y las audiencias. Y de otra manera también, en el contexto, los nuevos tiempos también han traído nuevos retos y nuevas dificultades a la hora de contar las temáticas relacionadas con el medio ambiente, pero también han puesto a su disposición nuevas herramientas, nuevas aplicaciones, nuevos canales. En la actualidad hay muchas formas de hacer periodismo ambiental, de difundir historias ambientales de forma masiva, perdón, y no es necesario hacerlo a través de medios convencionales. Un ejemplo de ello es las redes sociales y de otra manera también este tipo de plataformas en el que estamos hoy aquí conectados. Para abordar la temática de hoy, bueno, tendremos, bueno, hoy nos acompañan dos panelistas, una de las compañeras de temas de salud hoy no puede presentar, pero aquí nos acompañarán Michelle Soto Méndez y el compañero Sebastián Rodríguez Vargas. Para comentar un poco del perfil sobre ellos, bueno, Michelle tiene 20 años de ejercer periodismo, ella ha laborado para medios de comunicación en Costa Rica, como lo que ha sido bueno, el periódico La Nación, y actualmente es editora de Ojo al Clima. A nivel internacional es corresponsal de Costa Rica en Nunca Bay Latam y el Project Manager de la comunidad de Planeta de Periodistas para el Planeta. También ha colaborado para Inside Crime en español, Latin Clima y el Consejo de Reacción. Su trabajo periodístico ha sido reconocido con premios tanto nacionales como internacionales. Ella ha dado cobertura a cumbres climáticas y conferencias mundiales de temas ambientales. Ha coordinado cursos de capacitación para periodistas y científicos en América Latina. Ha hecho varias bueno, publicaciones de varios libros, entre ellos, bueno, Grandes Espectáculos Naturales, publicado por Ojalá Ediciones. Y bueno, actualmente trabaja también en lo que es su tercer libro. Tendremos también bueno, al compañero Sebastián Rodríguez Vargas. Él es periodista especializado en temas de ciencia, biodiversidad y cambio climático. Actualmente es editor de proyectos especiales de Climate Humps News, medio global referente a noticias de cambio climático. Es antiguo editor en jefe de Climate Tracker y Ojo al Clima, primer medio especializado en noticias de cambio climático en Centroamérica. Ha publicado su trabajo en Montgomery, Thomson, Reuters, Foundation News y en diversos medios internacionales. Él, bueno, obtuvo lo que fue el premio Huella Jaguar de Periodismo Ambiental en 2019. Es miembro de la Red LATAM de Jóvenes Periodistas, miembro corresponsal de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y también es parte de lo que es la Federación Mundial de Periodistas de Ciencia. Con ellos, bueno, tendremos aquí la conversación. Nada más recordarles, bueno, la sesión está siendo grabada para ser retransmitida el día sábado en la noche. Ahorita, digamos, los compañeros nos van a hacer una breve presentación, digamos, de la temática desde cada una de sus experiencias, para posterior a esto abrir un espacio de conversación a partir de preguntas de ustedes. Entonces, tengan presente que lo que son las preguntas y comentarios las estaremos abordando en la segunda parte de la sesión, que sería el espacio propiamente para preguntas. Igual, conforme los compañeros, bueno, la compañera y compañero vayan presentando, pueden ir anotando preguntas y comentarios en el chat para que en el orden como vayan apareciendo, vamos a montar una lista y ese sería el orden en cómo daremos la palabra
en el espacio de preguntas. No me, no me extiendo más y primero le pasaría primero la palabra al compañero Sebastián. Antes, Sebastián. Hola, buenas noches a todas las personas que nos acompañan y gracias, Alonso. Yo voy a compartir pantalla rápidamente para que podamos ver unas imágenes que traje de acompañamiento, solo como para darle un poco de guía a la charla. Pero, pues, en efecto, la idea es como que se puedan hacer preguntas y que sea bastante interactivo. Sobre el tema de la crisis climática y abordarlo desde la comunicación y en particular, bueno, desde mi área que es el periodismo. Bueno, lo primero es tener claro qué es lo que está sucediendo. Este gráfico se me hace muy claro en eso, en el sentido que lo que podemos ver es aquí muy claro el aumento en la temperatura de los últimos 100 años, básicamente. Y lo que hacen los científicos aquí es que sacan un promedio de la temperatura. Ellos dicen, bueno, entre tantos y tantos años, el promedio es tal. Y entonces lo que hicieron fue medir en cada año qué tan caliente fue ese año con respecto al promedio. Entonces, ven acá que, por ejemplo, al principio los años eran mucho más fríos en promedio que ese número que ellos habían sacado. Conforme avanzaba el tiempo, se daban cuenta que era un poquito menos la diferencia. Y a partir de los últimos 20 años, particularmente, ningún año ha estado por debajo del promedio y probablemente ninguno lo estará de ahora en adelante. ¿Cómo se ve eso y cuál es la historia que hay detrás de eso? Bueno, la historia se ve así, ¿no? Los impactos que tenga ese gráfico, en realidad, donde los vemos es aquí. Y al final, la idea detrás de abordar la crisis climática desde la comunicación y desde el periodismo es transformar esto en esto, en hacerle ver a la gente cuáles son las historias que hay detrás, quiénes son las personas que tuvieron que sacar el colchón de su casa, que eh, tuvieron que ir a dormir a un refugio, que tuvieron que dejar a alguien atrás y que tal vez no lo vieron en toda la noche y no sabían si estaban bien. Ahí es donde realmente está la problemática de la crisis climática. Y eso hay que tenerlo muy claro al abordarlo igual desde el periodismo. Eh, Quería hacer también un repaso breve sobre cómo se ha cubierto tradicionalmente desde los medios. Y creo que lo más importante de empezar es que por mucho tiempo no se cubrió desde los medios y que por mucho tiempo fue un tema secundario o un tema que se ninguneaba y se relegaba, digamos, a espacios menos eh, protagónicos en los periódicos y en general en los medios de comunicación. Algo cambió recientemente y empezó a haber mucho más atención, se logró atraer la atención hacia los medios de comunicación y en general hacia muchos espacios de comunicación, no necesariamente medios. Y a mi parecer esto fue determinante. Esto es una de las primeras marchas por el clima de una organización llamada Fridays for the Future, que es una organización de jóvenes por el clima, básicamente. Estas marchas empezaron a suceder más o menos masivamente alrededor del 2018 y 2019. Y ahí es donde empezamos a ver que realmente era un tema que antes no se veía que fácilmente podía movilizar a un grupo de personas tan grande y de la nada empezamos a ver estas marchas que, que bloquean una ciudad entera. Bueno, esto es una marcha en Ontario, en Canadá,
Y de la nada hay ciudades enteras en el norte global que se paralizan por gente demandando un cambio en la forma en que se estaba manejando la economía actual. Entonces, naturalmente, a partir de ahí ha habido un incremento en la cobertura periodística a nivel global, aunque no necesariamente tan global como podríamos pensar. Bueno, esto es un gráfico que realiza la Universidad de Colorado en Estados Unidos. Ellos recopilan básicamente medios de diferentes regiones y muestrean básicamente cómo se ha dado la cobertura periodística a lo largo de los años. Es un estudio complejísimo que lleva muchísimo tiempo, empezó en 2005 y ha seguido monitoreando desde entonces. Y aquí pueden ver básicamente cómo se ha movido la cobertura periodística. Han habido históricamente picos, digamos, donde hay focos de mayor cobertura. Eso usualmente es durante las reuniones climáticas. Entonces, en 2010, por ejemplo, hubo una reunión muy importante en la ONU sobre el tema, que no llegó a ser, digamos, o no llegó digamos, a tener los resultados esperados, pero que fue sumamente mediática, como ven acá. El Acuerdo de París, acá alrededor de 2015, igualmente pueden ver que hay picos importantes. Y a partir de los últimos años, lo que sí es interesante es que son aumentos un poco más sostenidos. Y lo que los autores del estudio notan básicamente es la diferencia es que no estamos teniendo bajones tan dramáticos en la cobertura como si los teníamos antes. Pero también es importante notar de esto que la mayoría de la cobertura se focaliza acá en estos dos colores. Ellos desglosan, digamos, por áreas. Y básicamente son servicios de cables, que significan medios internacionales. Entonces, básicamente, las agencias de noticias que distribuyen noticias a otros medios de comunicación. Estas tienden a estar casi todas basadas en países del norte global. Y medios norteamericanos es esta en azul. Entonces vemos que las otras regiones de igual forma han incrementado su cobertura, pero vienen un poco por detrás de estas dos principales áreas. Este es además les quería mostrar este estudio que realizó Climate Tracker, que es justo una organización en la que yo colaboré durante un tiempo, y ellos, bueno, realizan un montón de labores, pero entre ellas realizan monitoreos de cómo se cubre el tema del cambio climático en diferentes regiones del sur global. Entonces ellos realizaron un estudio para América Latina, y una de las cosas que encuentran es que la mayoría de las piezas periodísticas se cubre desde el encuadre económico, y se cubre básicamente con estos gráficos. Se cubre desde los números, desde lo más frío. Y otra cosa importante que se dan cuenta es que la mayoría de la cobertura está muy focalizada en fuentes oficiales de gobierno, en empresas y en científicos. Pero las mayores fuentes y o tal vez las historias en las que deberíamos estar focalizándonos, que eran estas, no están siendo las fuentes principales. No se ve a las comunidades locales y a las personas en los territorios como las mayores fuentes de la cobertura climática en América Latina. Esto pese a que las audiencias están teniendo un mayor interés, o sea, lo que vimos de las marchas climáticas, pese a que puede no ser, o podemos no necesariamente verlo de forma tan masiva como lo vemos en otros lados, sí hay una demanda importante en América Latina por noticias de cambio climático. Este es un estudio de la Universidad de Oxford, y ven acá que Chile, por ejemplo, es uno de los países con mayor demanda, más que países como del norte global, como Alemania, Noruega, Estados Unidos.
Incluso la mayoría de la gente en Chile, acá bueno, este gráfico se refiere puntualmente a esto, pero básicamente lo que dicen es que los medios además deberían tener una posición clara con respecto al tema del cambio climático. Algunos medios, por ejemplo, The Guardian o el New York Times, ya tienen lineamientos claros en los que dicen, bueno, nuestra posición es que no se puede seguir de la misma forma y adoptan una postura muy clara de que es una emergencia y que hay que resolverla como tal. Y este sí es el gráfico que les mencionaba, América Latina como una de las regiones con más demanda por noticias de cambio climático. Ellos hacen análisis y varía un poco dependiendo del contexto político de cada país, pero en todos los casos ven un interés bastante significativo, mucho mayor al 40% de la población. Entonces es un mercado además muy potable para la comunicación climática. Hay un interés acá medido ya científicamente, ¿no? Y finalmente, otra cosa que quería abordar es que comunicar el tema del cambio climático no es sencillo o intuitivo de ninguna forma. Es decir, si nos sentimos abrumados en cómo contar realmente las historias que les mencionaba al principio, del cómo se ve el rostro, digamos, humano del cambio climático, si eso les abruma, es totalmente normal porque no es algo sencillo de lograr. Este es un modelo de un psicólogo noruego llamado Per Espen Stoknes, que tiene, bueno, esto lo plantea en un libro muy bueno que se llama ¿En qué pensamos cuando no estamos pensando en el calentamiento global? Y básicamente plantea este modelo psicológico de por qué es tan complejo o tan antinatural incluso para el cerebro humano comprender cómo es que funciona la crisis climática y por qué realmente es una crisis. Porque si lo pensamos bien, él plantea, hay una barrera de distancia. Por ejemplo, no está sucediendo en lo inmediato, no, o sí está sucediendo, digamos, pero no se siente como una crisis necesariamente inmediata que en este momento paraliza el mundo entero. No se siente tampoco, o podría no sentirse, y así sucedió durante muchos años, no se siente como que me va a pasar a mí, o sea, eso es algo como del futuro, ¿no? Es algo que le va a pasar a alguien en el futuro, pero yo no tengo nada que ver con eso. Esas son barreras naturales psicológicas. Él plantea que existe el tema de la distancia, el tema de el catastrofismo, el sentirse abrumado por lo grande y lo dramático que es una crisis global. El tema también de precisamente por sentirse abrumado, saber y entender, él lo llama un fenómeno de disonancia, que es el saber y entender que eso está pasando, pero no querer reaccionar o preferir negarlo o ponerlo a un lado porque es algo que me genera ansiedad o que no me hace feliz y me pone muy ansioso, entonces prefiero ponerlo a un lado y no involucrarme. Y finalmente plantea que el tema de la identidad y la forma en la que construimos nuestras vidas, a veces podemos sentirnos atacados de que algunas soluciones climáticas puedan atacarme personalmente a la forma en que construyo mi identidad. Entonces, él plantea además un modelo de cómo romper un poco esas barreras. Él plantea, por ejemplo, volver el tema un tema social, es decir, cuando contamos una historia climática, contémosla a una audiencia que sea cercana a mí, en la que me vea reflejado. Cuando hablemos de soluciones climáticas, por cada problema, él plantea un modelo de 3-1. Por cada problema, 3 soluciones de cómo se soluciona la crisis climática. Así abordamos el tema además del catastrofismo, de sentirse abrumado. Hablar en términos simples es un tema que puede ser muy complejo y que puede tener una maraña técnica bastante compleja. Entonces, esa es una forma de romper un poco esa barrera.
conocer a su audiencia es algo muy, muy importante también que él señala. Es decir, si mi audiencia le interesa, por ejemplo, los beneficios económicos particularmente de las soluciones climáticas, entonces entrémosle por ahí, lleguemos por el lado de los valores de las personas. Si a mi audiencia más bien le interesa, no sé, el aspecto religioso del cambio climático y cómo las soluciones climáticas pueden, no sé, proteger la creación de alguna deidad, entonces entrémosles por ahí, es decir, hablemos en formas que podamos comunicar los mismos valores. Y finalmente, bueno, lo más importante, él dice, planteemos historias, son la forma más eficiente en la que podemos relacionarnos a nivel emocional y alejarnos un poco de lo racional, porque lo racional básicamente genera esto con el tema del cambio climático. Es muy difícil abordarlo de forma racional porque no, hay muchas barreras condicionadas por, bueno, por muchos años de evolución y por muchas maneras en que respondemos psicológicamente a que este tema en particular no se le entre o no sea tan fácil de derrumbar esas barreras desde lo racional. Tenemos que entrarle pues desde lo emocional. Entonces esto es básicamente el modelo que él comparte y es uno que al menos en mis historias de cambio climático y mientras era editor con varios, capacitando periodistas de todo el mundo, era algo que les señalaba muchísimo. Tratar de incorporar este modelo en nuestras historias climáticas, que es básicamente, y vuelvo de necio al principio, es contar las historias de las personas y contarles historias sobre todo de las personas que tenemos más a lo inmediato. Entonces, bueno, no sé si cómo vamos de tiempo, pero esa sería mi intervención. Alonso, no sé si le damos entonces paso a Michelle. Sí, de tiempo está muy bien, pues igual, no hay problema. Le paso la palabra entonces a Michelle. Muchas gracias. Ok, ¿sí me escuchan ahí? Aquí estoy. Hola a todos, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y encantada de compartir con ustedes esta noche. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Sí, sí la están viendo la pantalla. Listo. Estamos viendo. Ok, ahí ya están viendo pantalla completa. Bueno, como Sebastián habló del lado del periodista, yo quería hablar del lado de las audiencias, porque les tengo una noticia. El periodismo ambiental lo construimos entre todos, ¿verdad? Tanto el periodista y el medio de comunicación como las audiencias. Y en ese sentido, yo quería aprovechar el espacio para hablar un poco sobre el valor que tiene en este sentido nuestro clic. Y bueno, empecemos con lo que está pasando, ¿verdad? Sebastián lo pone bastante bien en que ahorita el tema que está en boga es cambio climático. En algún momento, ¿verdad? La gente hablaba más de calentamiento global, pero no ha sido la única, o sea, no es de ahora, ¿verdad? Al principio del siglo, bueno, mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, la preocupación iba, y de hecho el primer Pulitzer a un artículo ambiental se da en la década de 1940, que se le da a un periódico, que además esa historia es lindísima porque no se le da a los periódicos grandes, ¿verdad? De Estados Unidos, se le da a un periódico local, y es en San Luis, precisamente por un reportaje que se hace sobre contaminación del aire y cómo la combustión de carbón estaba no solo emitiendo emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, sino que estaba afectando la salud de las personas. Entonces ahí vemos eso que decía Sebastián de acercar
los temas a la gente, ¿verdad? Y qué más concreto que nuestra salud, nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, viene todo este sentido de un eco despertar que se vio además, bueno, eso fue en 1940, pero en 1970 se da el gran movimiento ecologista ambiental a nivel mundial. Hay una marcha multitudinaria en Estados Unidos que fue de hecho la que dio el nombre al Día de la Tierra, porque precisamente sucedió un 22 de abril de 1970, ¿verdad? Y ese fue el momento en que la gente dijo, basta ya. O sea, necesitamos un ambiente sano porque necesitamos estar sanos. Nosotros somos parte de este planeta. Y a partir de ahí viene como este ecodespertar. Y en los últimos años, este es un informe que hizo WWF en el 2021 con datos que ellos vienen dándole seguimiento desde el 2016 al 2019. Y es muy interesante porque, bueno, sí, en 1970 lo que había era radio, televisión, los canales de televisión, periódicos, pero el ecodespertar que estamos viviendo ahora está en Internet también. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo el aumento a nivel mundial de las noticias, por ejemplo, de la pérdida de biodiversidad, cómo ha aumentado en Twitter, o cómo el crecimiento de las búsquedas desde el 2016 ha crecido en Google, ¿verdad? Y propiamente en América Latina, este número me parece sorprendente, el incremento de los tweets de gente preocupada por el medio ambiente creció en un 136% entre 2016 y 2019 y un 71% en Google, ¿verdad? Con búsquedas que tienen que ver con productos y servicios sostenibles. Entonces, algo está pasando. Hay una inquietud por parte de la gente. Y en este informe también hablaba de que las redes sociales cumplen un rol relevante a la hora de fortalecer la conciencia colectiva y facilitar el activismo en pro de la naturaleza. Y yo decía, me ponía a pensar yo, qué interesante, ¿verdad? Porque no solo, ciertamente hay mucha gente que su activismo se reduce a las redes sociales, pero también ha trascendido las redes sociales, ¿verdad? Empieza con un tweet, empiezan con post de Facebook, con campañas, tal vez en Instagram, y vuelven a lo que le ahora que está de moda la palabra, a lo presencial, ¿verdad? Vienen a nuestra realidad del día a día. Y curiosamente, de hecho me llamó mucho la atención que Sebastián pusiera el mismo ejemplo, porque Fridays for Future, ¿verdad? Es un ejemplo de cómo esa preocupación ambiental que nació en redes sociales se fue a las calles, ¿verdad? Y todo lo inició una chica, Greta Thunberg, que en ese momento tenía 15 años, y ella empezó a manifestarse en su país, en Suecia, frente a la alcaldía, ¿verdad? Con sus carteles, y ella, como joven que es y nacida dentro de todo este boom de las redes sociales, empezó a postearlo y a tuitearlo, y de un pronto a otro, jóvenes de todo el mundo se identificaron con su causa y dijeron, a nosotros también nos preocupa la crisis climática y nos preocupa nuestro futuro. Y poco a poco empezaron movimientos en las diversas ciudades del mundo, incluida Costa Rica y el resto de América Latina, y se empiezan a dar estas marchas. Recuerdo la del 15 de marzo del 2019, que fue una de las primeras que se hizo en varias ciudades a nivel simultáneamente, y a mí me tocó ver una en Florencia, Italia, y yo estaba realmente impresionada. La cantidad de muchachos y muchachas tomando las calles y de niños que llevaban, o sea, los papás no llevaban a los niños llevaban a sus padres, ¿verdad? Y yo los entrevistaba y lo que me decían es que les preocupa su futuro y les preocupaba que los adultos en este momento están tomando decisiones sobre un futuro que a ellos no les va a tocar vivir, pero siendo jóvenes a ellos sí, ¿verdad?
Entonces ahí vemos cómo el terreno de redes sociales nos revela realidades que como periodistas podemos aprovechar para precisamente escribir las historias que merecen ser contadas. Ahí me disculpan, vivo muy cerca de una de las paradas de tren, entonces seguramente van a escuchar de vez en cuando al tren. Y bueno, este mismo informe de WWF, que les recomiendo que lo busquen y lo revisen porque está muy interesante, hablaba sobre la cobertura mediática que se le da al tema medioambiental. Y precisamente igual, como decía Sebastián, entre 2016 y 2018, la cobertura creció en un 7% enfocado en las protestas. Entonces uno ve que la movilización de la gente llamó la atención de los medios de comunicación. Y en el 2019, la cantidad de reportajes sobre manifestaciones creció un 103% en comparación con 2016. Y un poco sobre cambio climático, vemos que, que es el tema que últimamente, digamos, a mucha gente le está preocupando, y la encuesta nacional de cambio climático que realizó la Dirección de Cambio Climático de Costa Rica junto al PNUD, lo evidencia, ¿verdad? O sea, la gente está preocupada, pero además requiere información, ¿verdad? Y ahí es donde dice, bueno, ¿dónde busco esa información? Entonces, una posibilidad, los medios de comunicación. Aquí les traigo, este es la conformación del consumo mediático por parte de Estados Unidos, pero vieron que no varía tantísimo con el resto del mundo, ¿verdad? Lo que vemos aquí es que mucha de la gente, si bien todavía consume medios tradicionales, muchas personas, el 18% en el caso de Estados Unidos, estos son estadísticas al 2019, están informándose por medio de las redes sociales, ¿verdad? Un 18%. Y de ese 18%, el 48% son personas que tienen menos de 30 años de edad. Y si ya nos vamos a Costa Rica, y estos son unos números bastante viejitos, son del 2013 a 2015, pero vieran que no ha variado tanto. Y si uno ve, ¿verdad? Vean el lado donde el consumo, cómo ha cambiado, ¿verdad? O sea, redes sociales pegó un brinco de 37,8% a 52,6% en el 2015, ¿verdad? Y en ese sentido, Facebook es el rey y señor, no solo en Costa Rica, sino en toda América Latina. Y bueno, y aquí les traigo, este es otro estudio que se hace año con año, que se llama We Are Social, y, o sea, vean el número de Facebook, de consumidores de Facebook. Son 3,3 millones de costarricenses consumen Facebook, usan Facebook, y somos un país de 5 millones de personas. O sea, vean ¿verdad? Lo revelador que puede ser ese dato. Y bueno, ¿cómo funciona Facebook? O sea, estamos viendo que la gente, por un lado, hay un eco despertar, quiere saber lo que está pasando, está inquieta, ¿verdad?, sobre su medio ambiente, y está buscando información principalmente en redes sociales. Y dentro de esas redes sociales, Facebook. Entonces, ¿cómo funciona Facebook? Facebook, les tengo una noticia, Facebook nos conoce más que nuestra madre, ¿verdad? Y precisamente por dos características. Utiliza Machine Learning, ¿verdad? Que es aprendizaje automático. Entonces, conforme ustedes utilizan la plataforma aprende de ustedes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, usa ese conocimiento para predecir de alguna forma las publicaciones que ustedes van a considerar más valiosas y significativas. Y por otro lado, tiene un algoritmo que es el que organiza precisamente esas publicaciones, ¿verdad? Es el que les arma el menú, ¿verdad? Entonces, es como estar en un restaurante. El chef sabe qué es lo que a ustedes les gusta, saben cómo les gusta consumirlo,
saben a qué horas, ¿verdad? Y entonces el chef tiene, el mesero decide cómo ordenarles el menú. Entonces dicen, ok, entonces a Michelle esto es lo que le gusta en términos generales. Entonces, el lunes vamos a darle esto, el martes esto, el miércoles esto, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? O sea, el algoritmo decide qué publicaciones ve a la gente en su muro y en qué orden aparece. Y te quedan 5 minutos. Oh, por Dios, rápido, ok, voy soplado. Entonces, para eso utiliza 4 parámetros, ¿verdad? Lo nuevo va primero, aquello que ustedes les han dado, reacciones, comentarios, han compartido, es lo que, la popularidad, por decirlo así, es el segundo parámetro. El tercero es el tipo de contenido, el formato, se privilegia más la imagen y el video, y de tercer lugar el link, y la relación, ¿verdad? Si ese contenido, si ustedes reaccionan mejor a contenido que comparte, por ejemplo, un compañero del colegio o un amigo, ¿verdad? Versus una marca, que es una empresa o un medio de comunicación. Y entonces a partir de ahí, voy a ir esto muy rápido, lo que hace es que a partir de esos 4 parámetros, organiza los menús. Entonces es lo que le dice, ok, a Michelle le gusta consumir esto. Y ahí es donde radica el valor del clic del que quería hablarles a ustedes. Porque para nadie es noticia, y yo supongo que ustedes también lo han visto, el negocio de los medios de comunicación está en crisis a nivel financiero. Porque antes la publicidad era directa hacia los medios de comunicación y ahora Google y las redes sociales están acaparando la mayor parte de la pauta publicitaria. Entonces los medios cada vez tienen menos ingresos por publicidad y eso ha tenido que transformar el negocio, ¿verdad? Pero eso también trajo consigo, menos plata, entonces hay reestructuraciones que se tradujeron en grandes despidos en medios de comunicación, pero yo prefiero ver el vaso medio lleno, ¿verdad? Y eso también abrió una posibilidad, que es que colegas que salieron de esos medios de comunicación por diferentes razones, empiezan sus emprendimientos y hay un boom de medios online. Creo que Lucy Calderón está conectada. Lucy es una de las periodistas pioneras con un medio de noticias ambientales y científicas en Guatemala que se llama Ecociencia. Y es un medio enfocado en temas ambientales y en temas científicos, ¿verdad? Favorecido en parte por los bajos costos de producción a nivel digital. O sea, Lucy no tiene que lidiar con imprimir su periódico, ¿verdad? Y ver cómo lo distribuye y a quién le paga, y, ¿verdad? Entonces, ella lo arma en digital, en el sitio web, y eso le permite reducir los costos. Pero, ¿qué pasa? Y me vengo aquí. Facebook, obviamente, es un negocio, ¿verdad? Y le interesa que la gente le pague, ¿verdad? Como digo, el negocio. Entonces va a privilegiar sobre todo el contenido pagado, ¿verdad? Y eso es lo que ustedes van a ver más en sus muros. Versus el contenido orgánico, que es como solemos relacionarnos con Facebook. Y en ese sentido, yo lo que vengo a decirles es que si ustedes están preocupados por los temas y las noticias ambientales, les vengo a recomendar que le manden señales a ese algoritmo para que les pongan más noticias ambientales en sus muros y privilegien los medios de comunicación que están haciendo las cosas bien, como por ejemplo el de Lucy, que es Ecociencia, o el que trabaja Sebastián, o bueno, Hazel no está, pero digamos, La Data Cuenta hace un trabajo maravilloso de periodismo de datos con cambio climático, ¿verdad? Y bueno, y si quieren ayudar a Ojo al Clima, yo gratamente se los agradezco también. Entonces, ¿por qué? Porque Facebook recuerda y el algoritmo le va a dar prioridad a aquellas páginas, perfiles con los que ustedes interactúan al pasado. Entonces, ¿cómo pueden ayudar ustedes? Si ven una nota, por ejemplo, que hizo Sebastián y a ustedes les gustó, denle un like a Sebastián, compártanla con sus amigos. Eso le indica a Facebook que ustedes están interesados en consumir ese contenido.
valora la conversación. El algoritmo, por algo son redes sociales. Entonces, si ustedes comparten y generan comentarios, les va a priorizar en el menú. Entonces, mira, a Michelle esto le gusta, entonces se lo vamos a seguir poniendo lunes, martes y miércoles en nuestro menú de publicaciones. Y bueno, yo lo que les vengo a hacer es un llamado al activismo desde las audiencias en pro de un mejor periodismo ambiental en cantidad y en calidad. Entonces, reconozca el buen contenido, denle likes a ese contenido que ustedes dicen, este es un buen artículo, visite el sitio web e incremente el tiempo de lectura, porque eso le permite a los medios de comunicación. Nosotros usamos una plataforma que se llama Google Analytics, que también funciona con un algoritmo, y entonces uno empieza a ver y uno dice, mira, a esta gente le está gustando más los temas de biodiversidad. Entonces los medios tienen la posibilidad de ofrecer más contenido de biodiversidad, por ejemplo. ¿Quieren leer más sobre un tema? Escríbale a los medios de comunicación, escríbale en el Facebook, en el Twitter, en los mismos comentarios que tiene el medio. O sea, vean, ustedes pusieron este tema sobre jaguares. A mí me encantan los jaguares, quiero leer más de jaguares o quiero leer más de cambio climático. Y ahí lo escriben. Y bueno, esta es una frase muy vieja, adopte un periodista. Cuando ustedes identifican a un periodista que está haciendo las cosas bien, adóptenlo, por decirlo de alguna forma, síganlo, interactúe con ellos, motívelo, porque viera que a veces uno se siente un poco solo y cuando uno tiene que presentarle los temas a los editores y a veces uno dice, puchica, es que yo no sé si este tema a la gente le gusta o no le gusta. En cambio, si uno tiene la retroalimentación de ustedes como audiencias, es muchísimo más fácil planear esa agenda para escribir historias. Y en eso era lo que les traía hoy. Hagamos una simbiosis, ¿verdad? Juntos, periodistas y audiencias, construyamos el periodismo ambiental que queremos leer y que queremos consumir. Muchas gracias. Gracias, Michelle. Gracias, Sebastián. Sí, no, agradecer y también poner el valor también, como mencionas. Yo creo que yo te tengo adoptada desde hace rato, a Michelle. Sí, no, ellas los han apoyado mucho también desde el Río Urbano y no, agradecer todos esos esfuerzos también de visibilizar el trabajo que como organizaciones nuevas que trabajan con temas ambientales también venimos haciendo, ¿verdad? Que eso también buscamos de concientizar y demás, que ocupamos que nos vean. Entonces eso es importante, cómo hacer que ese mensaje colectivo llegue más gente. Entonces también ahí felicitarles también a ambos también por todos estos esfuerzos, ¿verdad? Que yo sé que es complejo. Y bueno, ¿no? Abrir el espacio ahora a la conversación con los acá presentes para poder ampliar el tema. Igual, estas primeras, las dos presentaciones, más que todo, como para tener unos insumos base para conversar. Yo sé que también, digamos, de los que están en el chat, pueden aportar también en gran medida. Por ahí han venido haciendo comentarios y preguntas. Voy a comenzar en base a la lista, como han ido haciendo las consultas y comentarios, y primero le pasaría la palabra a José Antonio Cervantes. Adelante, José Antonio. En el micrófono. Bueno, sí. Adelante, puedes comentar y... Okay. Alonso, vieras que creo que se desconectó porque ya no lo veo en los participantes. Ok, ahorita, bueno, tenemos que se vuelva a conectar, perdón. Igual, la pregunta está en el chat, si gustan la podemos responder, que tenía que ver con el tema de los desastres, ¿verdad? Okay. Hay varias cosillas por ahí, entonces no sé, más bien, okay. Por aquellos que se vuelven a conectar con San Antonio, voy a pasarle primero la palabra a el ponente, que es Antonio. Pasamos la palabra a otro Antonio, ya que él está acá, y vamos a ver si se logra conectar a los compañeros. Adelante, Antonio. Estás muteado. Sí, aquí no podemos, ahora sí.
conexión con el planeta. Ok, no sé, bueno, no sé qué pasa. Mientras resolvemos el tema de audio con el compañero, bueno, le pasamos la palabra a Lucy Calderón, perdón. Luego retomamos con los compañeros Antonios. Lucy, adelante. Tiene el micrófono. Gracias. Buenas noches. Gracias por esta oportunidad de escuchar a tan destacados colegas. Un gusto verte, Michelle. También a ti, Sebastián. Muy interesante la información que nos compartieron para mantenernos actualizados. Con relación a lo que mencionaste, Michelle, a mí me gustaría conocer cuáles son tus recomendaciones para promocionar mejor nuestros reportajes en redes sociales. Porque es cierto que queremos el clic, pero no ser sensacionalistas, por una parte. Y la otra, ¿qué tantas veces debo promocionar mi mismo reportaje? ¿Cuántas veces postearlo? ¿Verdad? Que pareciera que debiéramos saberlo, pero a veces no. O sea, me entra esa duda porque no soy especialista en el tema. Lucy, vieras que yo le pregunté lo mismo a una expositora de Fundación Gabo, ¿verdad? Porque como medios pequeños que somos, no tenemos dinero para pagarle a Facebook y lograr esos alcances, ¿verdad? Que todo el mundo desea, ¿verdad? Pero entonces yo le preguntaba a ella qué estrategias podemos usar, ¿verdad? Y yo creo que también si hay gente aquí de organizaciones no gubernamentales, les pudiera servir. Por un lado, un tip que me dio es apostar a la comunidad. Hay gente que, ¿verdad? Que es fiel y que se identifica con el medio, con la organización, y ahí lo que hay que decirles es que no le den solo me gusta, sino que se suscriban para que les lleguen las notificaciones, ¿verdad? Eso por un lado. Y por el otro lado es precisamente gracias a esas suscripciones y que esa gente de comunidad, que son lectores fieles, interactúan, le están diciendo al algoritmo, ese medio de comunicación nos interesa, está haciendo un buen trabajo. Entonces eso le va a permitir un mayor alcance a otras personas que no están suscritas, ¿verdad? Entonces como por ahí se puede. Esos fueron los consejos que me dio ella. Lo otro es utilizar las plataformas hermanas. Por ejemplo, Facebook es dueño de Instagram. Entonces, hacer contenido de doble vía, ¿verdad? Y también es dueño de WhatsApp, y casi que de uno, pero bueno. Entonces, utilizar a las plataformas hermanas, ¿verdad? Para poder promocionar el contenido. Sobre ¿cuántas veces? Pues vieras que yo creo que en eso estamos todos. Yo sí creo conveniente, o sea, nos cuesta tanto generar el contenido, bueno, y Sebas también lo sabe, que a veces uno, ¿verdad? Cuesta buscar los fondos y todo para poder ir de gira y generar buen contenido con video y todo. Yo sí yo sí resucitaría cierto contenido cada cierto tiempo, para también darle la oportunidad al algoritmo. Si en esa semana no logro ponerlo en la parrilla, por decirlo así, de los muros de la gente, tal vez en 1 o 2 semanas sí lo logre poner y ir como, ¿verdad? Eso sí, haciendo por una cuestión, eso es una opinión mía, una cuestión de transparencia y ética, decir que es un contenido de archivo, ¿verdad? Para que la gente no piense que en caso de, digamos, una o 2 semanas no es problema, pero a veces yo he visto medios de comunicación que resucitan contenidos de hace un año y no tienen la delicadeza de ponerle a uno que es de archivo, ¿verdad? Entonces uno cree que está consumiendo noticias de ese día y pues no. Eso, digamos, por mi parte. No sé si Sebas tendrá más consejos. Yo le añadiría, bueno, todo lo que dice Gracias. Mitch, y le añadiría tal vez el tema de diversificar un poco. A veces dependemos demasiado de redes sociales a un punto mayor al que deberíamos, y pensar en otros potenciales canales de comunicación. Lo que decía Mitch, si ya tenés una comunidad, ¿cómo haces para llegarle a esa comunidad? Tal vez de formas menos convencionales, con un evento, por ejemplo, con canales de WhatsApp, canales de Telegram. Algo que funciona mucho,
bueno, actualmente y dependiendo obviamente de cada mercado, pero los boletines se mueven muy bien. El tema de comunicación en podcast o en video, es decir, tratar de buscar además otras plataformas y otras maneras de llegar, y parte de diversificar también, te diría, es pensar en los navegadores y los mecanismos de búsqueda, es decir, cuidar que tu sitio tenga un muy buen SEO, que es la forma en que te encuentran, por ejemplo, en los navegadores. Si buscan en Google una nota sobre cambio climático, pues que tu sitio tenga buenas herramientas para que salgan los primeros resultados. Eso es parte de diversificar, digamos, de dónde podemos atraer la audiencia. Y sí, creo que eso sería como lo único que añadiría. Gracias. Y solo si me permite, voy a dar 3 soluciones. Parece bien interesante. Si no, uno se queda con la idea de Perdón, te me desesperanza de quedaste que pegada, otro problema. no pude escuchar muy bien. Sí, Lucy, se te cortó el audio. ¿Ahora me escucha? ¿Mejor? Ahora sí. Ahora sí. Ok, sí, comentando en lo que mencionaste de que por cada problema uno debería de mencionar 3 soluciones en su reportaje, me parece muy interesante, porque si no, uno se queda con más desesperanza, como que, otro problema más, ¿verdad? O sea, me quedo en las mismas, no, los gobiernos no tienen recursos para pagar guardaparques, entonces por eso sigue el tráfico ilegal de especies, por eso siguen los incendios forestales, porque no hay quien nos vaya a pagar. Entonces uno, si ya es solo eso, se queda como que, ay, no, otra vez, o sea, y entonces, ¿qué hacer? ¿Verdad? Pero si esa es la realidad, digamos, ¿cuál podría ser esa solución? Porque uno como periodista tampoco puede adjudicar ninguna opinión dentro del texto, ¿verdad? Entonces a veces entro también con esa situación. O sea, la realidad es esa. Está el cambio climático, el aumento de la temperatura del planeta, que está ocasionando determinadas situaciones y, los gobiernos no tienen la capacidad de respuesta o la voluntad. ¿Cómo entonces dar a conocer esa situación? Porque no se puede tapar el sol con un dedo sin dejar con desesperanza a la gente. Como que, ¿qué le podríamos añadir ahí para que diga, mire, sí, está así la situación, pero también podemos hacer algo? Gracias. Sí, vieras que estoy muy de acuerdo. Es un enfoque súper importante y para las audiencias incluso mucho menos desgastante, creo, a nivel emocional. O sea, leer de cambio climático todos los días puede ser desgastante. Y lo que decís también, no hay que dejar de contar los problemas por contar las soluciones. Y me recuerda un taller que estuve igual participando con la red de periodistas de soluciones, y ellos me dieron como una fórmula que me pareció muy, muy vacilona, que es el periodismo de soluciones realmente es periodismo de investigación, pero todavía más, porque no solo investigas el problema, además tenés que investigar la solución y si funciona o no. Entonces, no por eso deja de ser, digamos, periodismo crítico o de profundidad. Ahí, ahí lo que te diría es eso, explorar muy a profundidad las potenciales soluciones. A veces son soluciones a nivel micro, a nivel, digamos, focalizadas en comunidades, y a veces como las que decís son a nivel macro. Es decir, si un gobierno no tiene voluntad, ¿qué tiene que pasar para que cambie de opinión o cambie de postura? ¿Qué ha pasado en otros países para que gobiernos similares o con tendencias similares adopten las posturas del clima? Digamos, abordarlo desde la pregunta y explorar un poco qué ha pasado en otros países o abordar un poco las soluciones o mecanismos institucionales que existen. Pero sí, no por eso abandonar el tema de las respuestas o los problemas, y no por eso hacerlo, digamos, como
a veces también se le ve como el periodismo de soluciones como medio por ritmo, ¿no? O sea, agarrar lo que está haciendo una organización y celebrarlo. Y no, realmente, o sea, como te digo, me gusta mucho ese enfoque de hacer periodismo de investigación más la solución, investigar además las soluciones. Sí, ok, no sé si quieres agregar algo, si no voy a leer, bueno, perdón, ¿quieres agregar algo? Sí. No, creo que Sebas fue bastante exhaustivo y coincido con sus apreciaciones. Sí, nada más quería leer porque antes de salir, Tony Cervantes había hecho varios comentarios, constantes comentarios que copié para acá para tenerlo en orden. Bueno, primero mencionaba, dice, con relación a la imagen de la inundación y su relación con el cambio climático, hablaba que cree que se debe revisar con el tema del desorden urbano, es decir, que desde la perspectiva de la planeación, ese era el primer comentario. Mencionaba muchas veces en las noticias lo que figura es el periodista que es atrevido, que es el más carga por estar metido en medio de la tormenta y la inundación y no comunican en sí el problema real o la noticia, solo desean llamar la atención y generar audiencia, o todo lo contrario, se pasan de la raya cuando se entrevista fríamente a alguien que acaba de perder a un familiar o su casa. ¿Cómo podemos mejorar eso? Eso era la segunda intervención. Luego dice, bueno, ahorita no recuerdo el contexto, pero menciona que bueno, decía que eso se contrapone con la tendencia de la capacitación de periodistas sobre cambio climático. Como ya les pasaron varias décadas de una falta de capacitación, creo, sobre temas ambientales y urbanos, por mala planeación. Bueno, no recuerdo ahorita el contexto de ese aporte. Y mencionaba, bueno, que lo que pretende llamar la atención de que si el cambio climático se debe principalmente al calentamiento global, lo cual se debe al exceso de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que a su vez se debe a la falta de control de CO2, es como un contexto, y lo que hablaba es que todas las repercusiones en el comportamiento del clima, como los efectos de inundaciones sin control, pero destacar la parte más bien que menciona que el tema de planeación, sobre las inundaciones que ocurren, según el tema de la planeación, de la transurbana, el crecimiento de las viviendas mal planificadas, que estamos ante un desastre que no ocurre independientemente del cambio climático. O sea, el cambio climático es parte de otro desastre, el desastre de la planificación. Para no salir de contexto, es un poco lo que mencionaba mi compañero, ya se me fue el nombre, pero era José Antonio Cervantes. No sé, bueno, ahora, luego de que se quieren comentar por acá en relación al que reportó, porque habla también del tema más bien de que los desastres realmente no son naturales, ¿verdad? En gran parte, son artificiales, cómo más bien, cómo gestionamos el territorio y demás. De hecho, Alonso, yo he llegado a la conclusión que el cambio climático es responsable de eventos climáticos extremos, que los intensifica en su frecuencia y en su intensidad, ¿verdad? Pero no son, o sea, huracanes siempre han habido. Lo que pasa es que son cada vez más frecuentes y más fuertes. El desastre tiene relación con la variable humana y creo que ahí es donde atañe un poco lo que dice don José Antonio, ¿verdad? Y yo, digamos, en ese sentido, le huyo mucho, o sea, hay que cubrir el tema de desastres porque hay un tema de vulnerabilidad también de por medio de desigualdad, de acceso a servicios y recursos, ¿verdad? Que eso también hay que decirlo, ¿verdad? O sea, no es a la gente la casa se la lleva al río por una crecida, no porque quiere, digamos, sino porque esa persona, por diferentes circunstancias, terminó construyendo. Y en eso sí estoy de acuerdo, hay que sentar responsabilidades donde hay que sentar responsabilidades, ¿verdad? O sea, muchas veces uno escucha
a políticos decir, todo es el cambio climático, ¿verdad? O sea, todo lo malo que pasa es el cambio climático. Y uno dice, pues no, señor o señora, ¿verdad? Parte de la responsabilidad está en el diseño de políticas públicas. Y en ese sentido les quería mostrar, voy a ver si me deja aquí, esto es a nivel mundial. Yo esperaría que uno sueña con cosas y esperaría que existiera a nivel latinoamericano por menos. Es el World Weather Attribution. Este es un grupo de científicos que analizan eventos climáticos extremos en el momento para ver si están relacionados o no con el cambio climático y el calentamiento global. Entonces, si ustedes tienen dudas, por ejemplo, les recomiendo entren acá, ¿verdad? Y es una buena forma de ver. Entonces, si uno dice, ok, esa inundación, pues, según la ciencia, no tiene como mucho que ver con un cambio climático, entonces uno empieza a investigar. Entonces, ¿qué es? Planificación urbana. ¿Cómo está el uso del suelo? ¿Hubo cambio de uso del suelo? ¿Verdad? Y entonces ahí se empiezan a cuestionar y ahí es donde hay que sentar responsabilidades también por eso, ¿verdad? No toda la culpa la tiene el cambio climático. Sebastián, ¿quieres agregar algo? No, de nuevo, creo que muy de acuerdo con lo que dice Mitch. En no podemos solo quedarnos en la culpa del clima, sino también abordarlo desde los sistemas humanos. Me hizo gracia porque me recordó un titular que me gustó mucho de un colega cuando cayó la tormenta Nate aquí en Costa Rica hace unos años, que tituló el problema está en la tierra, no en el cielo. Y tenía toda la razón. A ver, es un evento extremo y que muy probablemente ha intensificado por el cambio climático, pero no por eso es una excusa para que genere los daños que generó. Entonces, no, de acuerdísimo con eso. Gracias. Sí, ahora sí, bueno, según la lista también le paso la palabra a Antonio de Conexión con el Planeta. Sí, ahora sí me escuchan. Sí, es que qué chapa. En realidad tenía que presionar el botón. Aquí, no importa. Disculpen, es que sí estaba conectado, pero no sabía que tenía. Era abajo y no en la pantallita. Sorry, mi ignorancia. Yo había puesto una pregunta que no es la primera vez que la hago y ya que Michelle, yo recuerdo no sé si recuerda, yo la entrevisté en Tibás hace varios años, como 4 años, justo después de la actividad que usted hizo en Viva. Y en este parque, que bueno, ahora está baneado, porque era la primera vez que tenía la oportunidad de hablar con otra periodista que está en actividad. Y no recuerdo muy bien, por ahí debo tener la entrevista, porque en esa época teníamos el programa de radio. Resumiendo, los medios tradicionales, radio, televisión, prensa escrita, ya caducaron, o por lo menos están muy mal. En un momento que tuve la oportunidad de conversar, de entrevistar a doña Laura Chinchilla, que en esa época era la directora de Era Verde, le hice una pregunta que siempre, en esas épocas, hace 2017 hablamos, 2018, ya 4 años atrás, hacía, y era ¿por qué los medios de comunicación no tienen un segmento específico como es deporte, economía, política, hasta sucesos donde salen muertos, tenían o tienen en los medios tradicionales segmentos específicos? Sin embargo, ambiente, algo así como ambiente en general, no. Considerando que el ambiente siempre ha incluido salud, cuestiones sociales, es decir, naturaleza, es decir, nunca existió eso y ahora que están en decadencia, nunca va a haber. En este momento, escuchándolos ustedes me confirman y precisamente me encantó enterarme que en Guatemala está este espacio, ya me entré, ya me linkeé y ya estoy ahí, porque los medios alternativos son los que están dominando. Entonces yo, aprovechando que ustedes son los profesionales, yo soy un aficionado, soy comunicador social, pero sigo siendo un aficionado interesado en difundir de alguna manera con mis alcances y mis limitaciones el problema de la emergencia climática, porque considero, si algo he aprendido es que
el mayor problema que hay es la desinformación. No sé si coinciden conmigo, porque todo lo que se ha explicado acá, desde mi punto de vista muy particular, es que la gente no reacciona porque no está informada. Es cierto, deprime, ¿no? La verdad es que deprime y oprime tener que pasa esto, que pasa aquello, y uno ya no quiere saber. Pero es que precisamente no es el enfoque adecuado desde mi punto de vista. Es decir, los científicos están emitiendo sus reportes y reportes y reportes de hace 20 años aproximadamente, pero lo único que se ha hecho es como que agarrar casi ni siquiera se entiende de qué se está hablando, no se informa lo que realmente están publicando ellos. No nunca ha habido un enfoque serio no del tema climático, que es de hace 4 o 5 años, que ya es fuerte, sino en general de hablar qué se está haciendo. Entonces, cuando creo yo el público no está acostumbrado a tener buen material, es decir, específico, concreto, como alguien que está acostumbrado a comer puro McDonald's, nunca va a apreciar cuando tiene un menú, no, digamos, de un plato como debe ser, de hecho en casa, con todos los ingredientes apropiados. Entonces, nunca va a apreciar o va a parecerle demasiado y va a querer siempre el McDonald's. Me parece que va por ahí. Yo no sé si ustedes que son profesionales sienten esa falta de responsabilidad que ha tenido la prensa, todos los medios medios de prensa, de todo, escrito, radial, televisivo, etcétera, etcétera, ante, digamos, esta falta de cuidado, ¿no? De tener un segmento especial. Y ahora, los medios alternativos, TikTok, Facebook, les he escuchado con atención lo de Facebook, correcto, yo por eso Facebook lo tengo ahí y pongo cualquier cosa. Sí, cliqueo mucho los medios, las ONGs, medios que aparezcan que sean verdes, lo cliqueo mucho, pero no pongo nada. O pongo las cosas que a Facebook no le pueden interesar y sigue enviándome cosas que a mí no me sirven, que no me interesa. Facebook ahora es un vendo, porque me sugiere cosas. Yo tengo Conexión con el Planeta, es una iniciativa que surgió a raíz del programa de radio, Radio Costa Rica. Y en ese momento la radio tenía una visión, tiene hasta ahora una visión muy interesante. Era la radio AM, ahí escucha AM, pero le ponen a usted el Facebook e inmediatamente en la misma radio y le dan el programa grabado. Entonces, esa opción para mí fue increíble porque yo venía con la idea de la radio. La radio murió hace bastante tiempo, por lo menos como un medio interesante. Bueno, perdón, estoy hablando demasiado, pero a lo que iba era, es que los medios alternativos son la opción para poder, digamos, suplir esa falta de información. Eso es uno, creo que eso sí me lo confirmaron. Y el segundo punto que quería su opinión es, ¿no es más importante en este caso que la prensa formal, la prensa, digamos, profesional, se dedique a decir la verdad, porque nos duela o no, es la verdad, sin poner como estaba leyendo, ¿no? Estas cosas de ver no lo fantástico, como es lo rocambolesco de una inundación, lo que realmente o como acaba de mencionar Sebastián, ¿no? Enfocarlo desde ese punto de vista, ser realistas. ¿No creen ustedes que la realidad es lo que hay que poner ahora? Entiendo que es duro, pero creo que en este momento de emergencia, que ya no tenemos 10 años, tenemos 8, ¿no creen que sería responsable de parte de los medios de prensa formales hacer eso? ¿O todavía creen que no, la gente no lo va a entender? Y termino aquí porque ya hablé demasiado, mil disculpas. Te contesto algunos de los puntos. Esto es mi apreciación por lo que he visto. Yo no descartaría los medios tradicionales y mucho menos a la radio. Yo creo que la radio tiene un llamado social importantísimo en los tiempos que corren. ¿Por qué? En nuestros países, y yo hablo aquí en Costa Rica, la conexión a Internet no es muy buena en todo, o sea, no cubre todo el país. Hay comunidades que no tienen conexión a Internet y el consumo que tienen por aquí es con datos. Entonces, digamos, hay material que, ¿verdad? Si lo empiezan a bajar, se les consumen los datos y entonces ya no pueden coordinar el transporte para desplazarse de una finca a otra, por ejemplo.
Entonces, ¿qué consumen? Radio. Y eso lo confirmé ahora en marzo, que fui a las comunidades de Bijagua, de Upala, de Buenos Aires, de Upala, que quedan en el costado norte de las faldas del volcán Rincón de la Vieja. O sea, no les puedo explicar, o sea, la gasolinera más cercana queda a 1 hora, ¿verdad? El supermercado más cercano queda a 1 hora. O sea, realmente son comunidades que están prácticamente aisladas. El consumo que hacen de internet es para WhatsApp y para comunicarse, digamos, la hija diciéndole a la mamá, voy saliendo del colegio, y eso es porque le va a tomar 40 minutos caminar del colegio a su casa, entonces para que la mamá sepa, ¿verdad? Y ellos lo que me decían es que yo les pregunto, ¿y ustedes qué consumen? O sea, para también conocer un poco, ¿verdad? Cómo llevarle los temas. Y ellos me decían radio. Dice, yo mientras estoy ordeñando las vacas, yo tengo el radio prendido. Y así es como se informan. Entonces yo siento que la radio es un medio, aparte que es fascinante, a mí siempre me ha encantado la radio, creo que tiene un llamado muy interesante para eso. Y lo que vos decís, muchas radios, sí, están en frecuencia AM, FM, pero también están en internet y también están en Spotify para los que tienen internet y en Facebook, ¿verdad? Entonces es como muy versátil también escuchar la radio por otros medios. Lo otro es, si necesitamos secciones de medio ambiente. Si pudiéramos, genial, porque podemos poner mucho contenido que quizás se nos sale de otras secciones. Pero yo también soy de las que dice que necesitamos enverdecer todo el periódico o todos los medios. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo digo es, escribamos de cambio climático en las secciones de deportes y en las de farándula, ¿verdad? Hace poco Coldplay vino a Costa Rica, escogió a Costa Rica como su primer país de la gira, porque Costa Rica tiene una matriz eléctrica 99% basada en energías renovables. Y lastimosamente, tal vez porque no están los medios tan pellizcados y y se les salía realmente del día a día a los compañeros que trabajan espectáculos, pero esa era una historia de transición energética, ¿verdad? En manos de Sebastián eso hubiera quedado como un ajito, como decimos aquí, ¿verdad? ¿Por qué no hacer eso? Y de hecho les traía un ejemplo, se los voy a postear. Esto fue un experimento que hicimos en Ojo al Clima el año pasado. Yo trabajo con estudiantes. Yo soy la única periodista en Ojo al Clima y me colaboran estudiantes de periodismo. Y para Tokio, las Olimpiadas, nosotros nos dedicamos a informar sobre cambio climático. Entonces, ya habían varios grupos alertando que como los Juegos Olímpicos suceden en verano y las temperaturas se preveían temperaturas muy altas en la ciudad de Tokio, ¿verdad? Entonces, incluso la organización tuvo que variar las rutas del maratón e incluso variar horarios para evitar los golpes de calor en los atletas. Ese fue un cable que yo revisé, ¿verdad? Que vi de una de estas agencias de noticias, y yo le planteé a los chicos y las chicas que trabajan conmigo, les hago yo, ¿por qué no trabajamos el tema del impacto de cambio climático en los Juegos Olímpicos? Y cómo, y el impacto en los atletas de alto rendimiento. O sea, al final el cambio climático es el atleta no invitado a las Olimpiadas. Y me hicieron este artículo fenomenal sobre el impacto de los golpes de calor ¿verdad? Y ellos lo titularon Olas de calor, el otro rival a vencer por los deportistas olímpicos. Contactaron a Melissa, a esta atleta, que ella es atleta de paralímpicos, y resulta ser que Melissa, durante las eliminatorias en Arizona, sufrió un golpe de calor. Entonces teníamos un testimonio en primera persona de alguien que nos contaba que era competir ¿verdad? En velocidad con aquel calor. Y además ella nos contaba que cuando ella se arrodilló, porque ellos tienen que, los atletas de pista tienen que arrodillarse, poner rodillas
y manos en la pista, y Melissa tuvo quemaduras del calor tan fuerte que estaba en ese momento. Nosotros hicimos esa nota en Ojo al Clima, pero esta es una nota de deportes. Entonces yo soy de las que dice, sí, ojalá tuviéramos más espacios como Era Verde, ¿verdad? Y otros espacios que hay, por ejemplo, Ambiente y Medio, que es un programa de televisión en el canal estatal argentino, que es maravilloso, bajo la dirección de Gabriela Wiesenthal, pero también yo quisiera ver más temas ambientales en las secciones de deportes, en las secciones de farándula. Hay muchos activistas que son actores, que son músicos y que tienen cosas importantes que decir. Quiero verlo en las secciones de cultura, quiero verlos en los periódicos populares. Yo sueño con un stand-up comedy de cambio climático, por ejemplo, con un buen reggaetón de cambio climático, porque hay que llevar a ese punto el tema, ¿verdad? Y ya me estoy extendiendo, Sebas, interrúmpame, por favor. No, no, o sea, totalmente de acuerdo. Incluso este mismo instituto Reuters hizo recientemente, o no recuerdo si fue como hace un año, o recientemente, una, una publicación donde empezaba a mapear ese tipo de prácticas. Y se daba cuenta, por ejemplo, que una práctica buenísima es tener un editor de cambio climático, pero no tener reporteros de cambio climático. Que sea alguien que anda, digamos, como un buitre, viendo todas las historias que haya en producción y viendo cómo se le entra al tema o cómo tal vez si alguien está trabajando en un tema climático y ni se está dando cuenta. Ellos dicen como esta es una figura casi que igual de importante que un jefe de redacción, o sea, es alguien que anda sin ningún, digamos, foco específico, pero viendo básicamente cómo se mueve todo. Esa es, por ejemplo, una buena práctica. Otra que dicen que también se ha vuelto bastante común es simplemente, como decía Mitch, o sea, cubrirlo desde otras secciones y capacitar generalizadamente a todos tus editores del medio para que todos sepan cómo entrarle si encuentran una historia de cambio climático. En fin, hay como muchas formas de hacerlo, pero definitivamente creo que es, sí, como la ruta más viable, al menos para entrarle como se debería. Alonso, creo que estás con el micrófono apagado. Perdón. No, gracias, Michelle y Sebastián por la réplica y bueno, por la intervención. Voy a pasarle la palabra a Walter Vargas, que está en lista. Adelante, Walter. Hola, buenas noches. Muy interesante todo lo que escucho y sé que se han especializado aplicándose a la investigación y a buscar distintas maneras de enfocar este problema. Yo estoy más circunscrito en la parte comunal urbana de aquí de San José Centro. Y pues aunque esto que voy a plantear es como tiene que ver, pero no es el enfoque principal de ustedes ahorita, pero sé que ustedes lo han considerado seguramente. Nosotros tenemos un conglomerado urbano mal planificado, o al menos en San José Centro, con una excesiva cantidad de personas en pequeños sectores, lo que genera una gran cantidad también de residuos blandos y también sólidos que muchas personas no saben ni cómo manejar, y creo que tampoco ni siquiera las mismas autoridades municipales lo saben del todo, porque las autoridades municipales tratan de hacer como lo que es necesario, es decir, recolectar, recolectar y recolectar,
pero cuando nosotros, los que estamos aquí en nuestras comunidades y vemos un basurero y lo intervenimos y hablamos con los vecinos, nos enfrentamos a un montón de personas o a muchas personas que nos dicen, este problema a mí no me interesa, o a usted por qué se mete en esto, mejor usted sabe que va a tener consecuencias si sigue haciendo, molestándonos, y uno les dice, no, miren, pero es que, y en fin, en ese va y viene, nosotros, algunos activistas, desarrollamos estrategias, pero estamos muy solos, como Alonso ya lo conoce, nosotros estamos también muy solos porque no tenemos mucho o no tenemos un apoyo de redes sociales bien estructurado. Y, por ejemplo, la investigación periodística nos serviría muchísimo porque se podría entrevistar gente que hay vecinos que hay vecinos que sufren casi, por decirlo así, con sangre la contaminación que reciben ellos frente a sus casas. Hay familias que se enemistan, hay vecinos que se amenazan de muerte unos a otros y otros van y siguen tirándole basura a los otros por venganza. Y todo ese tipo de experiencia no se documenta. Los que saben de todas estas experiencias, yo creo que si ustedes investigaran, sería en los registros policiales de la Policía Municipal y la Fuerza Pública de San José, donde dicen, llegamos a tal lugar y en la cuartería había un pleito y los vecinos del frente estaban peleando con los otros porque tiraron un colchón y tiraron unos sillones en la acera, y entonces todos, y eso es el único reporte y registro que queda, pero sí existen. Nosotros, los que estamos trabajando en esto, tratamos de diseñar pues estrategias más blandas, de comunicar con panfletos, instrumentar a la gente, miren, hagan esto y esto con los residuos, o llamen a fulano de tal en la municipalidad. Sin embargo, es bastante difícil para nosotros, y cuando hay profesionales como ustedes de por medio, veo que ojalá se conecten con activistas como nosotros, ¿verdad? Algún día, y aquí estamos a las órdenes, porque hay mucho que investigar. De hecho, una de las áreas en las que yo quiero seguir investigando también, que yo estoy en el área, mi profesión, yo soy psicólogo de profesión, pero me van a creer que he tenido que dedicarme a la parte ambiental de una manera casi tan intensa porque ya casi es de vida o muerte. O ayudo a mi comunidad o me inundan de basura el vecindario. Y yo no quiero vivir así, entonces mi carrera la he tenido que dejar un poquito ahí de lado y me estoy dedicando mucho a la parte ambiental. Sin embargo, necesitamos más profesionales para hacer un enfoque interdisciplinario y que sería genial. Bueno, muchísimas gracias. Walter, pedazo de historia tenías entre manos, o sea, yo no sé Sebas, pero yo ya estaba tuc, 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 porque es casi como una novela policial, ¿verdad? O sea, es como detectives, ¿verdad? Creo Sí. que ahí es importante, Walter, acompañarse de profesionales de comunicación, ¿verdad? Y yo creo que el acercamiento con la Escuela de Comunicación Colectiva para hacer campañas y para precisamente, vean, ustedes tienen ese gran tema y yo estoy segura que muchos medios de comunicación no tienen ni idea que eso es lo que ustedes sufren día con día. También está la tarea de hecho yo doy a veces una charla científica que es cómo conquistar un periodista. Precisamente es para identificar medios de comunicación y colegas para precisamente ustedes puedan presentarle esos temas, porque puede ser que no, o sea, si no lo sufren, no van a estar enterados, ¿verdad? Entonces también hay que hacer activismo por parte de ustedes en gestionar esos temas con colegas que ustedes vean que pueden hacer. Digamos, este tema usted se lo plantea a un Rodolfo González de 7 días y yo creo que les da hasta 15 minutos de televisión en prime time, ¿verdad? Con las chicas que tienen, Rodolfo tiene un equipo muy bueno de periodistas y es eso, o sea, que se vayan hasta, ¿verdad? A la policía municipal y vean los expedientes, se puede hacer periodismo de datos, ¿verdad? Con eso también, pero hay que dar a conocer el tema. Lo otro es los medios regionales, no sé si ya han mapeado qué medios regionales existen en esa comunidad, ¿verdad? Para lograr avanzar. Y ya, digamos, a nivel de campañas informativas, hacerse acompañar por profesionales
¿verdad? Tanto de publicidad como de comunicación social y relaciones públicas, precisamente porque ustedes tienen por ahí, o sea, el problema ambiental está siendo el catalizador de los conflictos. Entonces, necesitan, por un lado, comunicación ambiental y también comunicación para la paz, ¿verdad? Entonces, ver un poco también en ese sentido. Y yo estoy segura que en la escuela de comunicación, más bien los estudiantes muchas veces necesitan casos para ponerse a trabajar. Y yo creo que ustedes están ideales para eso. Muchísimas gracias. Muy útil. De verdad que he anotado todas esas indicaciones. Voy a ir es en la UCR, ¿verdad? Donde usted me dice. Eso es en la UCR. Si lográsemos empatarlo con cambio climático, o sea, si ustedes me dan datos de cambio climático, yo les puedo ayudar, ¿verdad? Okay. Y bueno, y Alonso tiene mis coordenadas, entonces. Perfecto, lo hablaré con Alonso. Ok. Muchas gracias. Sí, yo igual de acuerdo con lo que decía Mitch, y nada más te dejé en el chat también un recurso que al rato podría ser útil, que hicimos dando asesoría a la Dirección de Cambio Climático sobre cómo hacer iniciativas de comunicación para involucrar a la gente. Esto se llama Conversaciones Climáticas y básicamente es como una guía de cómo iniciar esas conversaciones y cómo tal vez si la gente está medio reactiva o que lo rechaza tal vez de pleno, cómo hacer una reunión orquestada, una guía con preguntas, respuestas, básicamente cómo abordar una conversación que termine en todos asumiendo compromisos y terminando involucrados en el tema. Ahí tuvimos experiencias muy bonitas y, por ejemplo, con un grupo de adultos mayores en Tibás, hicieron una primera conversación climática y todos los adultos mayores quedaron fascinados y todos empezaron a compostar, todos empezaron a hacer jardines que atraigan polinizadores, empezaron incluso hicieron una guía de compras del súper y empezaron a hacer una lista de todos los productos que fomentan deforestación en la cadena de valor. O sea, se empezaron a meter muy en serio, con mucha pasión. Ese es un grupo, por ejemplo, que fue un caso de éxito. Hicimos otro, por ejemplo, en una comunidad religiosa, y eso lo agarró una otra adulta mayor que es rabina en su comunidad, es una comunidad judía. Y igual, todo empezó como una conversación basada en los valores del grupo, obviamente, pero siempre enfocada en, ok, ¿cómo hacemos esto para involucrarnos y cómo volverlo en soluciones? Terminó siendo otro caso de éxito y igual empezaron a implementar programas de reciclaje, de manejo de desechos. En fin, es un recurso que podría ser útil en tu caso. Y nada, tal vez obviamente está muy enfocado en la crisis climática, pero de igual forma lo pueden manipular y reenfocar hacia el tema de contaminación por, digamos, de cuencas muy fácilmente, creo. Muchas gracias también, muchas gracias. En realidad sí, incluso me das también una buena idea, porque hay parte de nuestro activismo es la autogestión, eso que vos planteas, y motivar a los vecinos también para que podamos hacer compostaje en un pequeño sector, aunque aquí es todo así, ¿verdad? Improvisado, lo hacemos frente a mi casa, en la acera, y ahí nos reunimos 4 o 5 vecinos y hablamos de cosas, y esa idea del compostaje o de hablar también sobre cómo reciclar, reusar, reutilizar, en fin, podría hacerse en un pequeño espacio. Yo lo he pensado en espacios como más estructurados, pero esa idea que me das creo que me motiva a considerar eso. Gracias. Gracias, Walter, por tu intervención. Le paso la palabra a Roxana y luego de Roxana a Lucy. Adelante, Roxana.
Bueno, buenas noches. Como siempre, un gusto, aprendo montones. Primero felicitar al Río Urbano por llevar todo este conocimiento al alcance de la sociedad civil. A ustedes como especialistas en estos temas, guardianes de la naturaleza, todos ustedes con esa lucha, los felicito, muchas gracias porque están cuidando mi casa y yo estoy aprendiendo también a cuidar la de ustedes, ¿verdad? La única que tenemos, siempre uso esa frase. Vean, yo trabajo en una organización, una ONG, en donde no es lo mío, pero tuve que aprender mucho sobre temas de medio ambiente y realmente lo que uno encuentra en sí, o sea, ya no es cambio climático, es crisis climática. Es un hecho que estamos contratiempo, es un hecho que somos la generación que estamos viendo el efecto del cambio de la crisis climática y que somos la generación también que tiene que hacer algo. El momento es ahora, no hay otro momento y todos, pienso que desde donde estamos es donde inicia. Como dicen los eslogan, ¿dónde comienza la contaminación del mar? Yo me diría, no en la acera, o sea, comienza desde mi fregadero, desde mi baño, desde los productos que utilizo, ¿verdad? Después creo mucho en la sensibilización y en la educación sobre estos temas. Me viene a la memoria, por ejemplo, de ¿por qué aprender? Hay que aprender porque es demasiado, es multifactorial y hay tanto, porque el impacto es en tantos campos. Por decirle un ejemplo de un periodista que lanzó una noticia X, ¿verdad? Pero utilizó una especie que ni siquiera es de Costa Rica. Entonces, ¿verdad? Me dice el especialista en aves, es que ni siquiera es de Costa Rica, ni siquiera se preocupan por venir y estudiar, ¿verdad? Antes de lanzar una noticia. O sea, bueno, es solo un ejemplo, ¿verdad? De que debe tocar, esa noticia sí tocó a muchas personas, pero las personas también que tienen ese conocimiento lo notaron, se dieron cuenta. Entonces, es algo que requiere de mucho conocimiento. Miren, hay tanto desde, por ejemplo, bueno, ahora tenemos una campaña de lo que son no sé si han escuchado de bioremediación, ¿verdad? Del Festival del Agua y la Tierra, de esferas, de barro, de un montón de técnicas que se usan. Sí les digo, lo que me ha llevado adentrándome en ese tema es que hay mucha gente haciendo grandes cosas, muchas organizaciones no gubernamentales o organizaciones civiles del Estado, empresas privadas, haciendo grandes cosas. Y esas pequeñas acciones son las que marcan la diferencia. Sí, hay que ser sensible a veces para tocar el tema, pero también puede que se busque un balance entre las dos cosas. Sí, se puede hablar de que hay ciudades en donde ya son ciudades fantasmas porque no hay agua, ¿verdad? Es una realidad. Hay montañas de ropa en los desiertos de Atacama. Hay islas de plástico. Todo eso sí se puede hablar, ¿verdad? Pero también, como lo decía alguno de ustedes, ¿verdad? 1 por 3. Pero también estas historias de huertas caseras, de espacios verdes que se rescatan, de jardines verticales, de niños en talleres ecológicos. Entonces yo creo que es buscar ese balance. Al fin y al cabo es algo que nos compete a todos como especie, como humanos. Aquí no hay diferencia. Si y es que no hay otra casa, no hay otro lugar, no hay otro planeta. Entonces yo pienso que todas esas pequeñas, ustedes desde siendo voceros, ¿verdad? Teniendo tanta audiencia, de hecho ya me metí a ojo al clima, ya leí me gusta. Desde donde están cada uno de nosotros y ustedes también como voceros, ¿verdad? Con más audiencia, podemos generar muchas acciones que vengan a mitigar el cambio climático, pero también que vengan a crear sensibilidad, conciencia, un despertar de la conciencia, ¿verdad? Hablar incluso el 9 de agosto, bueno, cumpleaños, pero también era el día de los pueblos indígenas.
la cosmovisión que tienen nuestros indígenas de la Pachamama, de la Madre Tierra, quién es Ibu, de dónde venimos. Se le pide permiso al ríos. Es parte, o sea, el ser humano, las personas, los indígenas consideran la naturaleza como una extensión y ellos una extensión de la naturaleza y la naturaleza una extensión del ser humano. Y es que es así, estamos compuestos de los mismos elementos, ¿verdad? El agua limpia, la necesitamos toda limpia y pura, ¿verdad? Lo necesitan las aves, las necesitan para los alimentos. En fin, bueno, no quiero tampoco extenderme, pero quisiera como ese comentario de decirles que los felicito y que busquemos eso, ¿verdad? Busquemos en la comunidad a esas personas haciendo todos los días. Vean, por ejemplo, reducir. Para mí reducir es básico, que nuestros, de lo que producimos, ¿verdad? Que en desechos, ¿verdad? En productos que ya no se pueden reciclar ni nada, ¿verdad? Que sean lo mínimo. ¿Y cómo hacerlo? Por ejemplo, ir a la feria. O sea, ¿para qué voy a ir a la feria? Pero incluso hasta tiene que ver, bueno, voy a la feria, compro, ¿qué le digo? Compro guineos, me hago un ceviche de guineos con culantro, cebolla, chile, limón. Aprender una receta. ¿Cuál es el impacto? Esas cáscaras llenas de potasio y minerales, venimos y las utilizamos. No hemos dejado nada, ¿verdad? Entonces, no sé, hay tanto, pero bueno, los felicito. Y otra cosa, vieran que a veces sé que hay muchos amigos ambientalistas que es frustrante a veces, pero hay que continuar con esa visión de que lo que se hace es lo correcto y tratar de buscar personas como ustedes que puedan cubrir esas acciones que se realizan día a día. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Roxana. Y de hecho, escuchándola, yo decía, bueno, es que quizá podríamos hacer mancuerna, ¿verdad? En el sentido, nosotros desde nuestra trinchera, que es el periodismo, y ustedes como organizaciones desde su trinchera, que es la parte más de organización de base, ¿verdad? Entonces, busquemos coincidencias, ¿verdad? No sé, ahora que usted hablaba lo del ceviche, yo decía, bueno, y si Roxana se vuelve, que ahora la palabrilla está de moda, pero digamos, para modelos y eso, pero una influencer, por ejemplo, de reutilización o ¿verdad? De la economía circular, ¿verdad? De forma tal que vos generes contenido que eventualmente yo pueda ingresar en mis notas periodísticas, ¿verdad? También. O podemos hacer una mancuerna, qué sé yo, por ejemplo, Alonso, que tiene este proyecto lindísimo de picnic en el río, ¿verdad? Que me avise con tiempo cuando es picnic en el río y podemos hacer un reportaje de bioremediación y de recuperación de los ríos y todo, y lo empatamos con la actividad que ustedes hacen, porque a nosotros nos pasa mucho, yo no sé si a Seba le pasa, pero digamos, yo saco un artículo y la gente queda motivada y queda inquieta y es como, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Y nosotros necesitamos decir, ok, aquí está esto, vea, puede ser A, B, C, ¿verdad? Llame a Río Urbano, yo siempre se los mando a Alonso, yo todo se lo mando a Alonso, es así como, ay, es que quiero hacer algo por el plástico, yo, vayan a los voluntariados que hacen en Río Urbano, festivales, ¿verdad? Y eso lo podemos hacer nosotros también desde nuestros medios, ¿verdad? Y yo sé que Lucy desde Guatemala también, porque Lucy, aunque está en Guatemala, cubre toda América Latina, aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? Y yo sé que ese tipo de cosas puede inspirar a la gente. Excelente. Entonces, ¿qué sé yo, Roxana? Usted hace un contenido aquí en Costa Rica, si Lucy lo replica en Guatemala, puede ser que una Roxana guatemalteca se inspire y la contacte y entonces ya es la Roxana de Costa Rica con la Roxana de Guatemala. Y ahí vamos generando red, ¿verdad? También la idea, la invitación es lo que les decía, hagamos simbiosis, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Conozcámonos, y ustedes acérquense a nosotros, ¿verdad? Es mejor 4 manos que 2,
Claro, claro, toda acción suma, ¿no? Le agradezco más bien sus palabras y yo sí creo eso, ¿verdad? Incluso vean, nosotros tratamos de, toda reunión se lleva plato, cuchara, vaso. Y eso impacta. Llevar frutas, agua, no dar nada enlatado. Esas cáscaras de banano vienen y quedan en el jardín. Entonces, sí se puede. En realidad hay que siempre ver la parte positiva y ver que las acciones que hagamos son las que van a dar, dejar huellas positivas, dejar huellas verdes y sumar acciones y sumar manos, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Roxana, por tu intervención. Y bueno, nada más, bueno, como última intervención, también por la hora, también le pasaría la palabra a Lucy y pues, luego hacemos cierre, pero primero, Lucy, adelante. Gracias. Aquí es rápidamente, solo quería comentar sobre lo que mencionó el colega de los periodistas que a veces son muy sensacionalistas cuando ocurre un evento hidrometeorológico extremo y que están ahí bajo la lluvia, ¿sí? Por ejemplo, la tormenta. Creo que eso es, en parte, tiene que ver con la ética periodística, el medio para el que se esté trabajando, ¿verdad? Y la falta de capacitación. Pero tomando en consideración lo que dijo Michelle, que debemos de construir juntos el periodismo ambiental, también es nuestra responsabilidad como ciudadanos comentar ese tipo de notas, ¿verdad? Y pedir que no expongan a los colegas periodistas en cubrir esa información de esa forma, porque están exponiendo sus vidas, ¿verdad? En primer lugar. Y entonces también como consumidores, si no estamos de acuerdo con ese tipo de periodismo, pues cambiemos el canal, ¿verdad? Démosle vuelta a la página. Sería una forma de demostrar que no estamos de acuerdo con ello y de alguna manera podríamos incidir en que ya no se haga ese tipo de periodismo. Muchas gracias. Nada más, bueno, la manera de cierre le pediría aquí a Michelle y Sebastián que nos compartan unas últimas palabras. Busquen, ¿no? Sebas primero y luego usted. No, nada, bueno, creo que hemos abordado un montón de temas, pero me entusiasma mucho ver el, el interés que existe por abordarlo desde otros campos. Sé que usualmente estos temas se abordan mucho desde desde lo comunitario, desde otras ramas, a veces desde la parte científica o de las políticas públicas, pero de nuevo, todo eso se mueve o no se mueve más bien a veces por la falta de interés en divulgar y comunicar bien esos proyectos. Entonces, nada, me parece sumamente positivo el proyecto y ver la participación también. Yo me sumo a las palabras de Sebas, precisamente, primero agradeciendo el espacio, porque tampoco es como que tenemos muchos espacios de este tipo para socializar lo que hacemos, ¿verdad? Y eso, queda la invitación a que no solo, digamos, se acerquen a Sebastián o a mi persona, sino que también ustedes como consumidores de noticias, cuando vean artículos, cuando vean notas en la tele, cuando escuchen radio o vean algo en Facebook o en Twitter, que ustedes dicen, me gusta, ¿verdad? Este es un tema bien trabajado. Fíjense en quién escribe, ¿verdad? Y contáctenlo y retroalimentenlo, ¿verdad? Muchas veces, a veces, la gente nos escribe muy a la defensiva y muy groseramente y uno a veces, ¿verdad? Es como, tal vez si hubiera abordado la inquietud desde la empatía y más una crítica constructiva, sería mejor recibida, ¿verdad? Yo les cuento, nosotros salimos de la academia formados para cubrir sobre todo sucesos, ¿verdad? Este tema del periodismo ambiental, el periodismo científico, de cambio climático, lo hacemos por convicción,
y nosotros buscamos los medios para capacitarnos. Igual Lucy es testigo de eso, ¿verdad? O sea, buscamos talleres, webinarios y todo, no nacemos aprendidos. Entonces también parte de nuestra capacitación viene de las audiencias que precisamente nos escribe doña Roxana, dice, es que compañera, ese tucán es de Brasil, no es de Costa Rica. Y yo, ok, para la próxima, le dejo aquí el contacto de la Asociación Ornitológica de Costa Rica, ellos le pueden ayudar. Y ya con eso se genera una gran diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me encanta entrevistar a Alonso porque siempre aprendo algo nuevo, y la actitud de Alonso siempre ha sido, me tiene una paciencia increíble, ¿verdad? Y también de explicarme y de contarme, y entonces en esas conversaciones yo voy aprendiendo precisamente para poder ofrecerle a los públicos mejor información, periodismo de calidad. Entonces, nada, invitados a que hagamos mancuerna, ¿verdad? Periodistas y audiencias. Muchas gracias a ambos. Sí, ¿no? Y también agradecer, ¿verdad? Porque como dice Michelle, bueno, creo que todos los que estamos aquí también es por convicción, pero también parte de esos retos, como dice también, es el reto desde esa misma convicción, el cómo formarse, pero eso incluye cómo ustedes mismos se hacen ese propio camino, ¿verdad? Que quizás no está ya marcado, sino que ustedes a puro corazón van encontrando, ¿verdad? Y haciendo el camino. Y si algo no existe, es necesario también crearlo. Entonces, por ahí también es importante mover esas cosas, generar ese tipo de espacios, porque de una otra manera, como por ejemplo, una conversación así, se presta también para generar otras sinergias, otras oportunidades, hacer conexiones y potenciar otro tipo de cosas, ¿verdad? Que uno quizá no, cuando llegó a la conversación no lo pensaba, pero de repente salió algo nuevo. Entonces, por ahí agradecer también que nos compartieron todo sobre su experiencia y formación en relación también a esta temática. Y bueno, también agradecer aquí a los presentes que nos han acompañado hasta ahorita ya casi las 9. Y nada más recordarles quizás 2 próximas actividades, igual dentro del marco de módulos educativos, para el primer martes de septiembre, que es el 5 de septiembre, tendremos una charla educativa sobre el proyecto o iniciativa Ciudad Verde. Eso es impulsado por MINAE y con apoyo de GIZ, que es cooperación alemana. De una otra manera, poner también en contexto, esta iniciativa de una otra manera busca cómo definir esto de cómo vemos lo que queremos que sea una ciudad verde, y a partir de eso impulsarlo desde los municipios, desde las organizaciones, desde la institución. Entonces, creo que también viene a abordar muchos de los temas que por ahí comentaba compañera, el tema de planificación, de cómo se aborda la mitigación de ciertos impactos de las ciudades, que en gran parte tienen impacto también de las islas de calor y el tema de planificación. Entonces, por ahí, invitarles primero a su charla educativa sobre Iniciativa Ciudad Verde, y para el conversatorio de septiembre, lo vamos a hacer en el marco del Día Nacional de la Gestión Comunitaria del Agua, y bueno, ese lo estaríamos realizando el jueves 22 de septiembre. Entonces, igual invitarles a acompañarnos, recordarles que la charla de hoy queda grabada, entonces ahí tendrán acceso posteriormente a ella. Y de nuevo, bueno, agradecerles a Michelle y a Sebastián y a aquí los presentes. No me extiendo más y les deseo buenas noches.